¿Qué tal estáis, curiosas y curiosos del derecho? Soy Nacho, abogado, un tío legal, y hoy voy a hacer un vídeo que me habéis pedido muchísimo, y es el del acoso laboral. ¿Qué puedes hacer en caso de que sufras o creas que estás sufriendo una situación de acoso laboral? Así que te voy a explicar más o menos en qué podría consistir, qué me he podido encontrar yo y sobre todo qué hacer o cómo prepararte si ves pues que al final vas a tener que acabar reclamando y denunciando a la empresa, pues la forma en la que te puedes cubrir de la mejor manera posible para tener más probabilidades de ganar un eventual juicio. Bueno, a ver, lo primero de todo es que lo que podríamos definir como acoso laboral sería una situación de hostigamiento que sufre el trabajador con la finalidad normalmente de minar su moral, de ir en contra de su dignidad profesional, aislarlo, hacerle el vacío y en definitiva es darle un trato que no le corresponde, y esto puede llevarse a cabo a través de muchísimas conductas y tipos. Es decir, no hay solo una conducta que se pueda decir que esto es acoso laboral o yo que sé, o al revés, ¿no? Es decir, no por el hecho de que no pase esto, no quiere decir que no haya acoso laboral. Por lo tanto, esta situación de hostigamiento, de aislamiento, etcétera, suele llevarle al trabajador a una situación de estrés laboral y normalmente desencadenan situaciones de ansiedad, de depresiones y, obviamente, bajas médicas. En cuanto a los tipos de acoso laboral, existirían dos, para que nos entendamos. Sería el horizontal o el vertical. El horizontal sería aquel que te hacen compañeros de trabajo del mismo rango, para que me entiendas, y vertical, y es el más habitual, es el de un superior jerárquico. Yo debo decir que según mi experiencia lo que suele pasar o es más habitual es que sea a través de un superior, el dueño de la empresa, o un nuevo jefe que entra en la empresa, normalmente más joven que ese trabajador. Normalmente no tiene por qué ser así, pero es un patrón que se suele repetir mucho y que a veces por intentar decir que aquí mando yo, pues empiezan estas situaciones de acoso, el hostigamiento y bueno, al final el ninguneo al trabajador. Y entonces esta situación de acoso, ¿cómo se puede manifestar en tu trabajo? ¿Qué puedes notar o qué se puede ver o qué es lo que yo también he visto en mi experiencia? Pues mira, situaciones de aislamiento del trabajador. Por ejemplo, empezar a arrinconarlo en un sitio para que haga su trabajo cuando anteriormente a lo mejor compartía sitio con otros trabajadores, ningunearlo, es decir, quitarle autoridad delante de otros, y ya no solo personalmente, a lo mejor a través de emails, quitando la autoridad cuando a lo mejor tenía un puesto de responsabilidad y lo pasas a otro puesto, vaciar de contenido su puesto de trabajo, que quiere decir también lo mismo, quitarle funciones que antes tenía, dejar de hacerlas de forma paulatina, lo que no es en sí solo una modificación sustancial de condiciones de trabajo, sino que si se dan ciertas características que al final lo que buscan es hacer un daño al trabajador, puede suponer una situación de acoso laboral, moving. Y luego también puede pasar que le des demasiado trabajo a ese trabajador para que se vea saturado, agobiado y no pueda llegar, o incluso al revés, es decir, no darle la formación como si le das al resto de compañeros, o no darle los mecanismos necesarios para poder ascender o promocionarse profesionalmente. Es decir, ya veis que es una serie de conductas que tienen por finalidad el aislamiento al trabajador, hacerle el vacío que se llamaría, y bueno, poco a poco minarle la moral, hundirlo, hablando claro, hundirlo tanto profesional como personalmente. Y eso pues al final le lleva normalmente a una situación de baja médica por el estrés, por la ansiedad. Así que como conclusión serían todas aquellas acciones encaminadas a ir en contra de una dignidad profesional, personal del trabajador, contra su moral y contra su integridad física y moral. ¿De acuerdo? Esto sería un concepto lo más sencillo y genérico posible. Y ahora vamos a ver los requisitos más o menos que se exigen en la jurisprudencia sin ser demasiado pesados. La primera sería que haya una situación de hostigamiento, como os he explicado antes, ¿vale? Que sea un hostigamiento real y no sean hechos puntuales, ¿vale? Es decir, no es lo mismo un cabreo con el jefe un día que puedes decir, ostras, me ha acosado laboralmente porque este día no. Tiene que ser algo más continuado, y es aquí el segundo de los requisitos, que tiene que haber cierta continuidad o perdurabilidad de esta situación. Normalmente los tribunales e incluso la propia Seguridad Social ha establecido que tiene que durar unos 6 meses, pero esto es un criterio bastante flexible, es decir, no es por el hecho de que estés 3 meses sufriendo una situación de acoso, no lo sea. Por lo tanto, no es un criterio el de los 6 meses que pueda privarte de que se pueda declarar esta situación. Y por otro lado, tiene que haber cierta intensidad en cuanto a eso, ese hostigamiento, ¿vale? Hay gente que se cree que ciertas conductas muy civilinas, muy sutiles, es un acoso. A ver, eso tampoco. Hay que distinguir lo que es una situación real de acoso cuando empiezan a apartarte de tus funciones, cuando te hostigan, cuando te aíslan, te humillan, ya todo a nivel profesional, y te dejan de lado, que algo muy puntual como pequeños comentarios hirientes de gente
pues que no tiene o no sabe tratar con compañeros, que eso también pasa, ¿de acuerdo? Entonces, tendrían que haber estos 3 criterios o 3 requisitos, que serían el hostigamiento, que tenga una intensidad suficiente y que dure cierto tiempo. Una vez ya vemos más o menos qué conductas pueden llevar a entender que existe una situación de acoso. ¿Qué infringe? Pues obviamente los derechos fundamentales de un trabajador, como es el de la dignidad moral, que sería el del artículo 15 de la Constitución, y luego derechos laborales que tienes reconocidos en el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores. Si no lo sabías, míralos, y serían tales como el derecho a la ocupación efectiva. Es decir, si tu empresa no te da trabajo efectivamente porque te aparta de tus funciones o te vacía de contenido y te mete, por ejemplo, en una esquina a contar tornillos, eso es una falta de ocupación efectiva y es una forma de acoso laboral y un motivo para poder solicitar lo que veremos más adelante. Por otro lado, otro de los derechos es el de la formación y promoción profesional. Como todo trabajador, tienes derecho a recibir la misma formación que tus compañeros y a promocionarte, es decir, a ascender dentro de la empresa. Y si ves que ya, junto con un resto de conductas, esto no se cumple, pues puede ser un indicio de acoso laboral. Y otro, obviamente, es el derecho a no ser discriminado por ningún tipo de motivo, étnico, racial, etc. Es decir, la falta de discriminación, y no solo tiene que ver con motivos de etnias o de razas, sino, por ejemplo, lo que os decía, que a ti seas el único trabajador, por ejemplo, que no recibas formación, que no hagas horas extras cuando todo el mundo realiza horas extras, que a lo mejor eres el superior y te han quitado tus funciones y te ponen a barrer el taller. Eso sería un ejemplo muy claro que personalmente he vivido. Y por último, otros derechos, obviamente, es el derecho a la integridad física del trabajador y moral y a la dignidad profesional. ¿Y esto de la dignidad profesional qué quiere decir? Pues si bien no quiere decir que porque seas a lo mejor un oficial de primera de un taller o una persona con cierto cargo no puedas hacer funciones de tu mismo grupo profesional. Por ejemplo, un oficial de primera administrativo que no pueda hacer fotocopias. No, la cuestión es que te den tareas que vayan en contra de esa dignidad profesional de una forma manifiesta y a la vez que no estén justificadas. Porque si tú eres pongamos el encargado de tu oficina y de repente el jefe por esta situación de acoso empieza a vaciarte de contenido, a hostigarte y te coge y delante de todo el mundo, por ejemplo, intenta humillarte y decirte, te pones a hacer fotocopias y a un aprendiz le pone a hacer tus funciones. Eso es uno de los indicios de que puede haber una situación de acoso, porque, como bien te decía, es ese hostigamiento, ese intentar minar la moral del trabajador, ir en contra de su dignidad profesional. Y entonces, una vez dicho todo esto y viendo las situaciones que son muchísimas, variopintas y cada caso es un mundo, y si quieres dejarme un comentario con tu posible situación, lo miramos, pues está a ver qué puedes hacer cuando sucede esto, qué es o qué derechos tiene un trabajador ante una situación de acoso laboral. Pues tiene lo que se llamaría la posibilidad de solicitar la extinción de su contrato de trabajo a instancias del trabajador. Esto es un derecho que te da el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que un trabajador puede solicitar la extinción de su contrato de trabajo y con derecho a una indemnización como si de un despido improcedente se tratara, es decir, 45 días por año o 33 según tu antigüedad, por el incumplimiento de la empresa de 3 situaciones. La primera sería que la empresa te llevara a cabo modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin llevarlo a cabo a través del procedimiento adecuado. Esto es, por ejemplo, sería el caso de que te realizaran un cambio de jornada de continuado a tiempo parcial sin una carta que establece el artículo 41, te cambie el sueldo sin explicártelo con una carta como establece el artículo 41, es decir, no cumplirse con las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, que tenéis un vídeo, podéis mirarlo en mi canal, sobre qué es una modificación sustancial, y si no se lleva a cabo por ese procedimiento, puedes pedir la extinción del contrato de trabajo. Pero este sería uno de los motivos que también normalmente se alega, porque la situación de acoso laboral o todas estas conductas normalmente vienen aparejadas con cambios a veces de horarios, de salarios, de condiciones laborales, de funciones. Entonces en sí ya incluyen una modificación sustancial de condiciones de trabajo que la empresa normalmente no te comunica con una carta motivada ni con preaviso. Otro de los motivos que te daría derecho a extinguir tu contrato es el impago de salarios, que es el apartado B, la falta de pago de retrasos de abono de salario. Este no es el caso, pero si se diera el caso, obviamente lo vas a incluir en tu demanda. Y el apartado C es el cajón desastre, donde te dice cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario. Se utiliza en todas las demandas de acoso laboral para establecer esa situación de acoso, que la empresa ha incumplido gravemente el deber de, en este caso sería velar por la dignidad del trabajador, dignidad profesional, de velar por todos sus derechos, que no los ha cumplido.
y en base a todo lo que os he dicho anteriormente, conductas que vulneran derechos del trabajador, derechos fundamentales. Luego también normalmente alegamos cuestiones de prevención de riesgos laborales por riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Tratamiento, cómo has tratado al trabajador. Es decir, estos incumplimientos de cara al trabajador, no darle ocupación efectiva, si le han tocado las narices con cambios de horario, de jornada, salarios, de funciones, también se alegan. Esto son incumplimientos de la empresa, genéricos entre comillas, pero hay que concretar muy pormenorizadamente qué situación procede a un incumplimiento, y en base a eso solicitas la extinción de tu contrato de trabajo. Por lo tanto, ya identificamos la primera posible acción, que es decir, solicitar que tu contrato de trabajo se extinga y te den una indemnización por despido. ¿Y esto quién te lo tiene que aceptar? Pues el juez. Es una demanda normal y corriente, papeleta de conciliación, y luego tendrás que ir a juicio si no hay ningún tipo de acuerdo. Y allí tienes que demostrar esta situación, y ese es el principal problema del acoso laboral. El acoso laboral es difícil de demostrar por una cuestión de prueba, porque ese trato diario es, si no imposible, muy difícil, si no tienes grabaciones, por ejemplo. Y yo es lo que recomiendo a todos mis clientes cuando empiezan a identificar o a ver que hay una situación de acoso. Graba las conversaciones. Es totalmente legal. También tenéis un vídeo en el canal sobre que las grabaciones son legales. Sí, son grabaciones entre ti mismo y otra persona. No puedes dejar un móvil grabando en una habitación e irte, sin embargo sí que puedes grabar una conversación con tu superior. ¿Y cómo? Pues a través de cualquier tipo de dispositivo espía. Bolígrafos, gafas, pines, hay muchísimos, podéis encontrarlos en Amazon. Si encuentro algunos lo dejo, pero vamos, o relojes, también hay relojes espías que van muy bien, y eso lo grabas durante todo el día, tu jornada laboral, y si hay pues algún tipo de conversación o algún tipo de maltrato, etcétera, se va a quedar grabado. Lo vas recogiendo cada día y vas recopilando pruebas de cara a ese posible juicio. Luego, obviamente, aparte de los tratos de palabra que puedas tener, ¿cómo puedes demostrarlo? Pues si te han quitado funciones con correos electrónicos, toda la documental que se te ocurra, todos los documentos que puedan demostrar que tú hacías unas funciones y después de a lo mejor una reclamación, de a lo mejor un problema o haber denunciado incluso esa situación de acoso, te las han quitado. Todo eso tienes que ir recopilándolo, tienes que aportar pruebas, porque lo más importante en un juicio no es tener razón, es cómo puedas demostrarlo. Y si no lo demuestras, no tienes razón y el juez no te puede dar la razón. Y no porque no quiera, sino porque es que no puede. Entonces, situación de extinción del contrato de trabajo, y luego, si por ejemplo estás de baja médica, ¿qué puede pasar? Si esa baja es consecuencia de esa situación de acoso, el médico no te va a poder decir que deriva de eso, sino él dirá que existe una situación estresante dentro del trabajo y te da una baja por contingencias comunes, es decir, una enfermedad común como un resfriado. ¿Se puede iniciar otro procedimiento? Sí, que es el que se llama de determinación de contingencia de la baja. Es decir, que esa baja no es una enfermedad común, sino es derivada de accidente de trabajo. Y si el procedimiento de extinción del contrato es difícil, este todavía más. Salvo que puedas demostrar, ya te digo, con grabaciones, que has vivido una situación de acoso por una persona que te ha estado encima, que te ha machacado físicamente, no, o sea, psíquicamente, y ha estado día a día ahí machacándote, por ejemplo, yo que sé, con insultos, con malos tratos, desprecios, humillándote, etcétera, etcétera. Lo tienes grabado, pues eso, obviamente, tienes bastantes probabilidades de que salga bien, pero el problema es lo de siempre, es la prueba. Otro de los problemas son los testigos. Y esto ya es para cerrar. Muchos diréis que hay muchos compañeros que van a decir que sí, que esto lo han visto, etcétera. Mirad, mi experiencia es que normalmente los compañeros, por regla general, no se mojan. Si tenéis algún valiente que va a ir a juicio a declarar esas situaciones, ole él. Y también hay que tener en cuenta que ese testigo está protegido. Tiene también una garantía de indemnidad, es decir, no va a poder ser castigado por haber sido un testigo en contra de la empresa. Que lo tenga muy claro y que lo tengáis muy claro. Si después de ese juicio, imagínate que lo ganas porque ese testigo dijo pues la situación de acoso que vivías, que él ha vivido esas humillaciones, esas vejaciones, ese maltrato, entre comillas, y al final te dan la razón y te estiman la demanda, pues ese otro trabajador que ha ido como testigo no puede ser castigado por ello, y si no será nulo. Y ya por último, aparte de obviamente la extinción del contrato de trabajo, puedes pedir y acumular, es decir, añadir una indemnización adicional por daños y perjuicios. ¿Por qué? Por la vulneración de derechos fundamentales, en este caso a la integridad física y moral. Si esa conducta ha ido en contra de tu integridad física o ha sido discriminatoria, yo qué sé, pues por motivos de raza, de etnia, de género, lo que sea, ¿vale? Y esa situación de acoso viene por un móvil discriminatorio, eso es una vulneración de un derecho fundamental y la ley te permite
pedir una indemnización de daños y perjuicios. ¿Y cuánto? Ahí ya la cantidad no te puedo decir si son 3.000, 10.000, 15.000, 50.000. Cuantificarla se puede cuantificar por 100.000 euros. O sea, eso no hay problema, la verdad. La cuestión es cómo demuestras a un juez que ese dinero se corresponde al daño que te han hecho. Es muy difícil. Para ello, obviamente, tendrías que llevar periciales, aparte de psicólogos, y luego, ya os digo, es el juez quien va a determinar cuánto te va a dar. Tú le puedes pedir 100.000. Ahora, el juez te va a poder dar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, lo que él considere que es suficiente para reparar ese daño. También es verdad que si puedes demostrar que tienes un daño psicológico brutal, con tratamientos que ha durado mucho y demás, pues obviamente ese daño se acredita y cuanto más dure, pues la indemnización obviamente más subiría. Y con esto y un bizcocho os he explicado el acoso laboral. Creo que los pasos los tenéis claros, es decir, primero, reunir pruebas y segundo, demandar a la empresa solicitando la extinción de tu contrato es lo básico. ¿De acuerdo, curiosos? Espero que os haya servido el vídeo. Cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, lo dejáis en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, le dais un like y os suscribís al canal.